el capítulo número 2 de la primera carta que escribió el apóstol Pedro a la iglesia que se encontraba en la dispersión. Verso 9 y verso número 10, gracias al praise team, a los músicos. Dios les bendiga mucho. Hermano Jorge Luis, tome nota. En 35, 40 minutos usted viene y vuelve a tocar su piano. Amén. Y ahí vamos a terminar la prédica. Amén. Lo vuelvo a repetir, la primera epístola o carta que escribió el apóstol Pedro a las iglesias que se encontraban dispersas en aquel día. En el verso número 9 y verso número 10 leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Leemos todos entonces. Dice así el verso número 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os tomó o llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Alguien dígale: Señor, te doy gracias por tu palabra. Con la alegría como he cantado, Señor, y como me he presentado a ti con mi ofrenda y mi diezmo, Dios, hoy también con esa misma alegría te ruego, Padre amado, que tú, Señor, mi Dios, hables a mi vida a través de tu palabra, que la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, Señor, mi Dios, se glorifique hoy, en esta mañana, en mí, para que yo sea prosperado, bendecido. Enséñame, Señor, redargúyeme, corrígeme y también instrúyeme con tu palabra. Lo que tenga que hacer, que tenga la humildad para hacerlo, para ser tuyo en esta vida, Señor, y posteriormente en la vida venidera. Dios amado, Padre bueno, los que somos tuyos, Señor, que no nos detengamos. Todo lo que podemos ver y palpar en este mundo, todo es temporal y es pasajero. Ayúdanos a seguir teniendo nuestra mente y corazón, nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, Señor mi Dios, en lo eterno, hasta el día que tú vengas, Jesús. Amado Señor y Dios, ayúdanos por la gloria y el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Si no más preámbulo, directo a lo que voy a decir y lo que voy a hacer. La predicación de la semana pasada fue una predicación que en lo personal yo puedo decirles a todos ustedes que fue una predicación muy bonita. Una predicación donde simple y sencillamente aprendimos y se nos volvió a recordar a los que estamos aquí, que ya lo hemos conocido esto, que Dios nuestro Señor, Él obviamente nos tomó a nosotros de la muerte a la vida. Y en todos los pasajes obviamente que se dijeron la semana pasada, resalta obviamente el pasaje de Efesios capítulo número 2, verso 1, 2, y obviamente el verso 3 es un verso muy hermoso, donde el apóstol Pablo obviamente le habla del modo virtual a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, y él le dice a esa iglesia, hablándoles el apóstol por la carta, les dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo les decía a ustedes la semana pasada y a los que nos vieron por las redes, que la muerte obviamente a la que se estaba refiriendo el apóstol Pablo, según lo que dice el capítulo número 3 del libro del Génesis, verso 1 y 2, era la muerte espiritual. La palabra muerte en griego significa separación. Entonces hubo una separación entre el Dios creador y su criatura, que era el hombre y la mujer. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocasionó la separación? Fue el pecado. El pecado le dio al ser humano obviamente la muerte espiritual. Por esa razón vino Jesús. ¿Para qué? Para salvar obviamente a los pecadores, para podernos el Señor quitar de la muerte y traernos obviamente a la vida. Él es la vida, Él es. Entonces todos los que hemos sido rescatados por el Señor, nuestro Dios, Él nos ha bendecido. Ahora, el apóstol Pablo decía, como estaba diciendo en Efesios capítulo número 2, y en el verso 1 y en el verso 2, mas vosotros, dice, estabais muertos antes en delitos y pecados. El verso número 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y lo dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
entre los cuales, dice el verso 3, vosotros estuvisteis, o sea, vea esto, vosotros estuvisteis o vivisteis en otro tiempo, haciendo los deseos de la carne, haciendo los deseos y la voluntad obviamente de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, esa era la naturaleza pecaminosa que teníamos, ese era el mal que había en nosotros, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el Señor nuestro Dios apareció, nos dio la oportunidad de ser hechos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17. Y estas nuevas criaturas que somos ahora es lo que el Señor nuestro Dios un día llevará con Él al cielo. Es por lo que Él un día regresará a esta tierra. Aquí está lo que Él ama, lo que Él anhela tener con Él para siempre. Él, el Señor nuestro Dios. Y eso es lo que hoy, en este día, nosotros tenemos que seguir recordando. Quiere decir pues entonces que el diablo, que es un mentiroso, según lo que dice la Biblia en San Juan 8:44, él es el padre de la mentira, en él no hay verdad, él no es amigo tuyo, él quiere tu destrucción, como se decía la semana pasada en el capítulo número 10 del Evangelio de Juan y en el verso número 10. El diablo o el ladrón, que es obviamente en tipo y figura comparado así, dice no viene sino para robar, matar y destruir. Pero en su contexto la Biblia dice, yo he venido, ahora Jesús dice, para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia. Quiere decir que el Señor nuestro Dios, a los que estábamos muertos, nos sacó del estado de la muerte y ahora estamos aquí y ahora vivimos más que nunca, amados hermanos, porque somos del Señor. Amén. Entonces dije todo esto por usted que no estuvo aquí la semana pasada, para que vaya usted uniendo las predicaciones como eslabón con eslabón, y cuando salgamos al mes esté una poderosa cadena espiritual bien armada para ayudarnos a nosotros a afianzar nuestra vida y poder seguir adelante sirviendo a Dios nuestro Señor. Amén. Hoy en este día voy a predicar ya no lo que prediqué la semana pasada, ¿verdad? De la muerte a la vida. Hoy voy a predicar de la oscuridad a la luz. ¿Qué tan terrible es la oscuridad? Si hoy en este momento apagáramos las luces, cerráramos las ventanas, apagáramos obviamente aún las luces que son de emergencia, apagáramos estas emergency exits o aquellas allá, todo este lugar queda oscuro. Yo he andado aquí en el día, me he metido sin prender nada y me he subido por la escalera. Y vengo en ocasiones aquí y aunque ya me sé esta plataforma, de todas maneras voy con cuidado. No vaya a ser que hayan dejado una bocina, un cable, me atrape yo solo y caiga. El viernes me pasó, me regresé, apagué la luz, me metí por aquí y en veces hay cosas aquí como estas. Entonces yo cuando vengo caminando, aunque abrí la puerta, apagué las luces de afuera, las luces de aquí y comencé a caminar y me agarré de aquí y luego hice esto. Y dije, me voy por aquí y luego extendí la mano hasta que toqué esto. Y dije, yo sé que no hay nada por este lado. Pero por este otro lado sí puede haber aparatos, instrumentos, stands con los micrófonos. ¿Y qué va a pasar? Me voy a tropezar. O sea, el que no haya luz me inhabilita, me quita la habilidad a mí, más bien dicho, a que yo no tenga la capacidad de poder ver. O sea, la oscuridad físicamente, ese es un problema grave. ¿Quién de ustedes puede manejar viniendo de Placerville para South Lake Tahoe, California, con las luces apagadas y cuando no hay luna? Nadie. En el año 85 nosotros nos pasó, veníamos en un Camaro, se nos apagó el carro, quedamos sin luces y los dos vagos como yo, que veníamos 3 en el carro, ¿qué cree que nos pasó? ¿Que nos quedamos en la carretera? No, hicimos una a un lado de la carretera. Nos salimos, quedamos así, me decían a mí, toca, toca. Abrí la puerta y la puerta se fue y yo no tocaba nada. Le dije, a mí se me hace que estamos en un barranco. No, no digas eso. Pues no tiento nada, decía yo. Y quedamos a punto para voltearnos. ¿Por qué? ¿Qué nos faltó? Nos faltó la luz. Los 2 faros del carro que siguieran alumbrando el camino para seguirlo siguiendo. Quiere decir entonces que la luz física es necesaria, es importante. Si hoy en este día, amados hermanos, el Señor decide quitarle obviamente el poder al sol para alumbrar, nosotros quedaríamos en una oscura y completa penumbra. Y eso está demostrado en la Biblia. Cuando Dios nuestro Señor estaba dándole pruebas a Egipto, la Biblia dice que en Egipto había oscuridad, pero en la tierra de Gosén había luz. ¿Quién estaba alumbrando ahí? Era el Señor. Ellos podían tener, aquellos andaban, dice la Biblia, a tientas, como palpando para poderse dirigir. O sea, el hecho de la luz física, no tenerlo, eso implica ya una problemática grande en la vida nuestra.
mucho más es la oscuridad espiritual. El hombre y la mujer que están en oscuridad espiritual, obviamente eso se lo voy a decir en mi predicación, él no sabe a dónde va. No sabe por qué camino está caminando. Y lo malo de esto es que el día de ayer al día de hoy, a ti como a mí y al que acaba de nacer, nos queda a todos un día menos de vida. ¿Ven a esa pequeña niña que tiene nuestra hermana Marichuy ahí? ¿La ven chiquita, pequeñita? Pues esa niña del día de ayer ahora, a ella también le queda hoy. Porque Dios, que ha establecido el orden del tiempo y el límite de la habitación, como dice Hechos 17:26, a ella le queda un día menos. No por ser viejo el tiempo se pasa más rápido. Y no por ser joven o niño el tiempo lo podemos detener, eso no es verdad. Hoy todos seguimos en la carrera de nuestro cronos, la carrera del tiempo. ¿Sabe qué es un cronómetro? Un cronómetro es un aparatito que usan cuando hay carreras de 100 metros, 200, 600, 1 kilómetro. 10 kilómetros. Entonces se pone el cronos, ¡pum!, le ponen y comienza el relojito a marcar. Y marca 60 segundos y luego 1 minuto y sigue adelante y va marcando. Y ese cronos un día se va a detener. Y entonces nuestra vida terminó. No importa quién seas, no importa qué tengas. Nada de lo que tú tienes hoy va a poder detener el tiempo en nuestra vida. Hoy a nosotros nos conviene vivir sabiamente, aprovechando cada momento del tiempo en nuestra vida, como dice Efesios 5, 15 y 16 y 17. Aunque no pienso predicar eso, pero lo voy a usar como base. Hoy nosotros seguimos teniendo en el presente, los cristianos y más los que no son cristianos, un enemigo acérrimo. Esa palabra quiere decir que él es aferrado. Él no te va a dar tregua, no te va a dar la tregua, es el tiempo de descanso. No va a haber tregua. Él viene, si vino ayer, va a venir ahora, va a venir mañana, va a seguir viniendo. ¿Por qué? Porque Él quiere destruir tu vida. Y hasta que Él no la mire, tu vida destruida, Él no te va a dejar en paz. Él no te tiene temor a ti, pero obviamente a los que somos de Jesús, que estamos cubiertos con el sacrificio de su sangre, Él no nos puede tocar. ¿Alguien cree conmigo esta palabra? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Mira, eso no lo tenía ni en mi prédica es otra. Pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo número 5, verso 18 y verso 19. Escucha lo que dice esto. Esto es para ti que no has querido creer en el Señor. Yo no estoy aquí para ofenderte, estoy aquí para ayudarte. El Señor me ha dado a mí la bendición para que yo pueda bendecir a otros. Si fuera obviamente insultarte, te podría insultar con otras palabras. Pero yo lo que quiero que te despierte la razón, que te despierta el intelecto, que te des cuenta que esto es peor que la ruleta rusa. ¿Qué es la ruleta rusa, pastor? La ruleta rusa es una pistola obviamente con un cañón o con una rosca, donde aquellos hombres que jugaban al azar la suerte de ellos, depositaban una bala. Y lo que hacían ellos con aquel revólver, no era pistola, era un revólver, le daban así a lo que era obviamente el cargador de aquellas pistolas. Y aquellos cargadores de 7 o de 9 tiros, porque algunos eran de 9 y otros de 7, le daban vuelta, algunos de 6 también. Entonces, sin ver dónde había quedado la bala, ellos la ponían y echaban suerte. Y uno de ellos tenía que agarrar la pistola y se la tenía que poner en la cabeza. Eso para mí es absurdo ahora, hoy que entiendo el valor de la vida. Y ellos le jalaban al gatillo y ¡pac! Cuando no tronaba, entonces se la daban al otro y el otro estaba en problemas. Aquel lo agarraba y le daba y paz, y los iban contando. ¿Y qué pensaba usted si era de 6 aquella rosca? O si era de 7 o de 9. Yo creo que aquellos, al tiempo que no salía el disparo y el contrincante no se moría, era más grande la necesidad de ellos de que aquella bala no estuviera allí. Esto es peor que la ruleta rusa. El jugar con tu destino eterno, eso es grave. De esta vida solamente espera una vida, y es la vida eterna. No te dejes engañar. La Biblia lo dice, nosotros lo predicamos, lo enseñamos en los estudios. No te dejes engañar. Mucha gente hoy, como éramos nosotros, hoy la gente dice, pues yo cuando me muera, Diosito sabe. Claro que sabe, por eso lo dejó aquí escrito. Claro que sabe qué es lo que nos espera.
Claro que sabe qué es lo que Él ya tiene predestinado para un destino eterno. Claro que lo sabe. Claro que Él lo ha dejado bien estipulado para que la gente no se pierda. Yo decía la semana pasada en mi predicación, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo, como dice Juan 3, 16, 17 y 18, para que el mundo fuese salvo por Él. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Me dijo, ponlo ahí. Gracias, hermano Ernesto. Acá arriba está más caliente, hermano. Hasta que no pongamos en el AC un return aquí o dos, se va a enfriar acá un poquito. Amén. Ya lo vamos a hacer. Un día de estos. Hemos querido conseguir técnicos que nos quieran ayudar, pero no lo hemos podido encontrar. Pero lo vamos a hacer pronto, van a ver. Entonces, decía yo que en Primera de Juan, escuche bien lo que dice el verso número 18 y 19 del capítulo número 5. Y esto es impresionante. Esto está fuera de lo que era mi prédica, pero lo voy a apropiar porque creo que es el momento de hacerlo. Cuando Juan escribe, vea lo que él dice. No era algo que él ignoraba y que la iglesia no debe de ignorar. Él dice, sabemos que todo aquel, sabemos, dice él, yo lo sé. Usted venga y pregúnteme. Usted que no ha recibido a Jesús, venga y yo no le voy a titubear. El día de ayer alguien me hizo una pregunta. Y yo se la contesté y a la mitad porque nos movimos de ahí todo. Y me hicieron una pregunta donde yo tuve que contestar. No importa la amistad, no importa la línea de respeto que tenemos. Cuando hay que decir una verdad hay que decirla. Y cuando se me hizo esa pregunta yo dije, bueno, yo creo que esto y esto y esto. Pero sobre todo, no solo mi palabra, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice. Y es lo que importa, porque este es, hermanos, el parámetro de nuestras vidas. Esto es lo que nos conduce a nosotros, lo que nos da dirección. Entonces hoy, volviendo a esto, Juan dice, sabemos, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que saber esto y tener la habilidad, la capacidad y la humildad para decirle a alguien que hoy no lo sabe, que lo ignora. Porque no podemos llegar al pecador, arrepiéntete porque las llamas te esperan, pecador, y decir no. No, hay que tener el amor y la misericordia como un día alguien lo tuvo con nosotros. La Biblia dice que cuando el Señor vino y nos encontró, estábamos muertos, como predicábamos la semana pasada. No oíamos bien, no mirábamos bien espiritualmente. Éramos insensibles, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo número 2, del verso 14 al 18. Éramos gente, obviamente, con una naturaleza carnal. No nos importaba lo de Dios, no teníamos deseo por lo de Dios. Pero ahora el Señor que nos ha salvado, el Señor quiere bendecir nuestras vidas para ser de bendición a otros. Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, en el nuevo nacimiento, según lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 1 y verso número 11 y 12, porque eso es lo que dice la Biblia. Nosotros que nacimos, no de la sangre, ni de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, un nacimiento espiritual. Los que nacimos de Dios, no practicamos el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no lo toca, no le toca. El diablo puede tirar sus zarpazos, sus arañazos y lo que quiera, pero no nos va a poder tocar. Y esto es lo importante, pero para eso se tiene que nacer de nuevo. Se tiene que nacer, como le dijo el Señor a Nicodemo en San Juan capítulo 3. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque si tú no naces del agua y del Espíritu, primero no vas a poder ver. Segundo, no vas a poder entrar. Vaya a su casa y lea el capítulo 3 del Evangelio de Juan y en los 7 primeros versículos va a hallar eso. Esta es la verdad. Esto es lo que la Biblia dice. Juan dice, sabemos, ustedes padres que tienen hijos que no se han convertido, debieran de tener su vista en eso. Yo dije, no porque quiera poner aquí a mi nieto en prueba, pero mírenlo. Yo ayer dije que va a cumplir 13 años. Él me dijo, no va a cumplir 13, va a cumplir 12. Dije, caray, yo voy corriendo recio. ¿Cuántos va a cumplir? 12. 13. Entonces, las mamás están equivocadas. Yo dije, pues yo me acuerdo de esto. Me dijo, no, está equivocado, pastor. Dije, bueno, pues le quito uno nomás. Y yo estoy preocupado por él en el sentido de decir, no me estoy comiendo las uñas, pero sé lo que tengo que hacer. Tengo que orar que este muchacho, nieto mío, hijo de mi hija,
que lo conozco desde niño, que le cambié pañales y lo traje y lo puse y lo llevaba y lo traía, él pueda conocer al Salvador de su alma, él pueda entender al Salvador del mundo, que es Jesús, para que él crea, para que él sea salvo en el nombre del Señor y por la obra del Señor Jesús. Esa es mi preocupación. Yo oro, le pido a Dios. ¿Saben por qué? Muchos de nosotros crecimos y creíamos que los niños los traía la cigüeña. Hoy no. Hoy estos niños, a usted, un niño de 6, 7 años, le da a usted una clase de todo lo que usted quiera. Nosotros hoy nos quedamos espantados, nos llevan ellos al universo y nos traen y nos llevan por las constelaciones, dando a entender que ellos están en otro mundo diferente. Un mundo donde reina la innovación, el conocimiento, la ciencia. Pero eso no les ayuda para las cosas del reino, a menos de que sean dedicados a las cosas de Dios. Y yo me preocupo por él, porque él ahora, yo le he preguntado, ¿entiendes lo bueno? Sí. ¿Entiendes lo malo? Sí. Lo bueno te hace lepto para que lo hagas y te sirva ante Dios. Lo malo te hace lepto para ser un día condenado por Dios. Ustedes padres que tienen hijos ahí, deberían de ayunar, de humillarse ante Dios, de venir y de decirle: Señor, esta palabra que ha hablado por más de 2000 años está aquí. Juan dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. ¿Quién? Dios. Con su poder, con su amor, con su misericordia, con su poderosa fidelidad le guarda. Y el mugroso maligno no le toca. ¡Qué seguridad! A mí me han preguntado cuál es la mejor aseguranza. La de Cristo. Yo creí que Allstate, bueno, esa es buena también. La de Cristo, agarre la de Cristo. Esa lo guarda en la carretera, lo guarda en su casa, lo guarda en el trabajo y lo va a guardar para poderlo llevar al cielo. ¿Alguien de veras quiere aplaudir al Señor nuestro Dios? ¿Sí o no? El verso siguiente, el verso 19, declara y dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. No te ofendas conmigo, reacciona, sé sensible, dile al Señor: ¿por qué no te he podido entender? ¿Por qué no he podido recibir esta poderosa verdad? La he oído de continuo, Señor mi Dios. Juan dice: sabemos que somos de Dios, sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Él hace lo que quiere. La naturaleza de los hombres y de las mujeres caídas no tienen autoridad sobre su propia vida, no hay poder que los guarde, no hay entendimiento y sabiduría que los guíe. Mira, entonces ahora voy a mi prédica. Y esto obviamente, amados hermanos, tenemos que ir a 2 Corintios, en el capítulo número 4, el verso 3 y el verso 4, a forma de introducción dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice el apóstol Pablo, si el evangelio está aún todavía cubierto, que no se puede ver, que no hay discernimiento, no hay comprensión, no hay entendimiento de esto. El apóstol es claro y preciso en decir: entre los que se pierden está encubierto. Quiere decir que los que ya no somos del mundo ni del diablo, ni vivimos para él, hoy tenemos que tener un entendimiento abierto verdaderamente del conocimiento de Dios, de su poderosa voluntad y de servirle con todo el corazón. Y luego dice el apóstol en el verso siguiente, vea lo que dice el verso número 4, y esto es importante: en los cuales el Dios de este siglo cegó, no los ojos, el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque él sabe bien, el diablo, él sabe perfectamente que si este evangelio, no importa que te lo venga a predicar quien sea, no importa si te lo da un catedrático con doctorados y maestrías y posgrados en teología, si el Señor nuestro Dios no te ayuda a que lo entiendas, no lo vas a poder entender. Porque tienes un enemigo que ha cegado, no los ojos, el entendimiento del que es incrédulo, el que no puede creer. Y si tú hoy se te ha predicado y no has podido creer, es tiempo de que te humilles y que le digas: Señor, ayúdame a creer en ti. ¿Cómo puedes creer una cosa? ¿Cómo puedes entender otra? Y lo esencial pasa de largo cada día por tu vida.
lo más grande que necesitas, lo estás haciendo menos, lo dejas irte de tu vida. Es tiempo de que recibas, de que seas bendecido, de que le digas al Señor por lo que es: Señor, tengo un enemigo, no lo veo, pero está aquí. Está poniendo, Dios santo, la venda, no en los ojos, pero en mi mente, en mis pensamientos, en lo que es, Señor mi Dios, el discernimiento para poder comprender. Y esto, amados hermanos, es terrible. El diablo sabe todo esto. Miren, no está en mi prédica, pero se lo voy a decir. En el capítulo número 13 del Evangelio según Mateo, la Biblia habla obviamente la parábola del sembrador. Ya sabemos quién es el sembrador, ya sabemos qué es la semilla, ya sabemos qué es el mundo. Y dice la Biblia que cuando este sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra entre espinos y otra entre tierra buena, ¿sí o no? 3 lugares donde cayó la semilla fue infructuosa, no produjo nada. Una sola produjo y fue la tierra buena, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, escuche bien, en ese capítulo 13 de Mateo, en el verso 18 y 19, o 19 y 20, escuchen esto. Esto que dice ahí es importante. Mire lo que dice: cuando alguno oye la palabra del reino, vea, escuche bien, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién creen ustedes que es el malo? Cuando el Señor da a entender la parábola, Él dice que el malo es el diablo. No hay otro más malo que él. Que el Señor lo reprenda y que pronto lo lance al lago de fuego, ¿verdad que sí? Algunos dijeron, pues no estoy seguro. No, diga que sí. Amén. Amén. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué creen ustedes que les estoy predicando? La palabra del reino de Dios, el evangelio de vida que salva, el evangelio que puede dar esperanza a tu vida. Dice, entonces cuando alguno oye esta palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de arrebatarlo? ¿Cree que él quiere guardar esa semilla en su granero? No. Él quiere hacer esto para que tú no seas bendecido, para que tú no seas prosperado. Él viene y arrebata lo que le fue sembrado en el corazón y lo dice: este es aquel que fue sembrado en el camino. Lo que es representado por las aves que vienen y se comen la semilla. Entonces, él aquí está en contra de mí, de usted. Yo dije la semana pasada que alguien me dijo, ahora que andábamos allá por Jalisco, y me dijo que aquí había un diablito que habla lo malo, y acá otro diablito en la oreja o en el hombro sentado dice lo bueno. Y yo dije, sí es verdad que puede existir. La única diferencia es que este habla mentira y este habla verdad. Entonces nosotros decíamos que debemos de ser movidos por la verdad, porque no hay nada que te pueda prosperar y bendecir como la verdad, según lo que se decía en San Juan capítulo 8 del verso 31 al verso 36, ¿sí o no? Hoy, amados hermanos, esto que estamos nosotros viendo, escuche lo que dice el verso número 4 nuevamente de 2 Corintios capítulo número 4 y verso número 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ese es el problema. Esa es la problemática que tiene el ser humano. Hoy nosotros, créame, porque en otra ocasión lo voy a predicar esto, porque quiero irme a lo que es obviamente la bendición de haber sido sacados de la oscuridad a la luz. En eso me quiero enfocar, porque hoy puedo desvirtuar el mensaje y comenzar a decir: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y sí, para que anunciemos las verdades de Él, que son sus virtudes, de aquel que nos tomó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que mientras Él no tome a alguien de las tinieblas y lo traslade a la luz, aquel no tiene nada bueno que decir de Dios. Porque no sabe, no puede decir nada de lo que no conoce. Usted no puede llevar a nadie a donde usted no ha ido. Usted no puede darle a nadie nada de lo que no ha recibido. Luego les voy a predicar esa palabra. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un padre en la familia, para que sea bendición a sus hijos, necesita estar lleno de Cristo. Una madre, para que sea bendición a sus hijos, necesita estar llena de Cristo, ser una persona espiritual para que dé cosas espirituales. ¿Sí o no? ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor, aunque esto está un poco difícil? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Alguien diga: Señor, está poquito difícil, pero sí pasa.
Sí pasa. Yo ayer tenía hambre donde estuve comiendo y tenía hambre porque no había comido. Y me acordé anoche y dije, ay, qué bonito comí, me acabé todo lo que me sirvieron y quedé bien satisfecho. Pero el primer bocado, hermanos, como que no lo masqué bien. Y se me atravesó por donde, yo no sé dónde. Y le di como 12 arrempujadas. Y ya cuando me pasó dije, ya pasó. Ya entre yo, no les dije a nadie, tal vez nadie lo notó, si no les digo a lo mejor ni lo nota. Pero estaba grandecito el bocado y le di y pasó. Entonces así ahora, lo que usted vea que está un poquito difícil, va a pasar, déjelo que pase. Es para bendecir su vida. El alimento que comí ayer era para fortalecer mi cuerpo físico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Yo no lo quiero ofender. Si lo quiero ofender, yo me bajo de aquí y lo ofendo. Este lugar no es para ofender. Este lugar es para edificar. Este lugar es para bendecir. ¿De veras alguien cree eso conmigo? ¿Sí o no? Amén. Entonces, volvemos a esto. Y dice claramente la palabra del Señor, esta gran verdad. Nosotros, a más de ser el real sacerdocio, el linaje escogido, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, tenemos un compromiso. Nosotros que no éramos pueblo y que ahora somos el pueblo de Dios nuestro Señor. Y ciertamente puedo decir que los cristianos, en muchas de las escrituras obviamente se habla del sacerdocio de todos los cristianos. Todos tenemos eso. Hoy lo voy a enseñar en la tarde, esta enseñanza que voy a dar. Todos tenemos ese compromiso moral delante del Señor, de darle a alguien a conocer el poderoso amor del Señor, nosotros que estamos en la oscuridad y que hemos sido traídos obviamente a la luz verdadera. Nosotros que hoy podemos acercarnos, como dice Hebreos 4:16, al trono de la gracia, con obviamente seguridad, nos acercamos con confianza porque ahora somos del Señor nuestro Dios. Y el Señor nuestro Dios, obviamente, esto Él nos ha hecho a nosotros, no solamente emisarios ni voceros, sino que Él nos ha hecho embajadores para ir y llevar esta poderosa verdad a otros. Pero yo no me quiero detener mucho en eso. Simple y sencillamente lo que quiero decir es lo importante de creerle al Señor para que Él le dé sabiduría a la persona, entendimiento, la capacidad para poder discernir que Él te puede sacar de la oscuridad y traerte obviamente a la luz, de la oscuridad o de las tinieblas a la luz, para que tu vida obviamente sea bendecida. Y esto obviamente fue profetizado 750 a 775 años antes de la aparición del Mesías encarnado. La Biblia dice claramente en el capítulo número 9 del profeta Isaías esta gran verdad en el verso 1 y en el verso número 2. Cuando Isaías profetiza, él dice claramente, mas no habrá siempre oscuridad para la que está obviamente ahora en la angustia y en el quebranto. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Jerusalén, estaba hablando de la tierra del Señor. Y estas palabras dicen, mas no habrá siempre oscuridad para aquella que está ahora en la angustia, en el quebranto, tal como la aflicción que le vino en tiempo, ¿verdad? Dice que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Escuche bien eso. Y esa profecía obviamente se cumplió. Dice la Biblia, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y vea lo que dice el verso número 2, es importante, dice, el pueblo que andaba o estaba en tinieblas vio gran luz. Aquel pueblo, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea que el aspecto espiritual de estar en la oscuridad es el lugar de la penumbra, es el lugar de la sombra, de la muerte. Por eso se predica, traídos de la oscuridad a la luz, al spotlight como aquí. El aspecto es espiritual. El que está en oscuridad está en la tiniebla, está en la sombra de la muerte. Tienes que ser traído de la oscuridad a la luz para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, ¿sí o no? Y esta palabra profética obviamente tuvo su cumplimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? En Mateo capítulo número 4. Cuando el Señor comienza su ministerio terrenal, volviendo obviamente del desierto, cuando el diablo lo quiso tocar, tentar, el Señor regresa y dice la Biblia en el verso número 12 al 17, cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso. Esto es bien importante, que dice que estaba en la cárcel. Él vino a Galilea y luego dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Escuche, Capernaum, ciudad marítima. Y cuando habla de ella, dice, ciertamente en la región de Zabulón y de Neftalí. No es lo mismo que habíamos leído.
Y si queda duda, dice el verso siguiente, el verso 14, para que se cumpliese lo dicho. ¿Por quién? Por el profeta Isaías. ¿Cuándo? Cuando dijo, ¿qué fue lo que dijo? Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ve ahora el verso 16 y 17. Y esto es hermoso. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Y qué fue lo que pasó? Y a los asentados en la región de la sombra de la muerte, luz les resplandeció. Quiere decir que cuando esta luz poderosa, admirable, bendita y buena viene y te ilumina, te quita de ese estado de muerte espiritual. Te da esperanza. Por eso es importante que los que un día fuimos traídos de la oscuridad a la luz, nunca dejemos de entender lo que nos ha pasado en nuestra vida. Alguien le da una alabanza al Señor nuestro Dios. Y usted que está todavía en la penumbra de la sombra de la muerte, que te puede sorprender ahora. Y no por eso digas, mañana acepto al Señor. No, eso no es tener fe ni creer. Eso es tener miedo. Qué triste es que teniendo la oportunidad, esperemos todos los días a que la espada te vaya apachurrando. Y que llegues hasta la pared. Y que digas, no me quedó otra. Ay, este reloj lo voy a venir quebrando. Porque estaba la pared y la espada. O sea, hice esto porque estaba entre la espada y la pared. Que qué hermoso es que hoy le digas al Señor, qué desdichada es mi vida, pero aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres hacer conmigo? Un instrumento de gloria. Te quiero hacer mi hijo. Te quiero dar esperanza y vida de entre los muertos a los santificados, con esperanza de la vida eterna. Pero tienes que creer esto. Tienes que creer que el pueblo asentado en tierra, obviamente, de Zabulón y de Neftalí, cuando se profetizó que cuando apareciera el Mesías Salvador, iba a traer una bendición abundante. A ellos, los que estaban asentados en la región de la sombra de la muerte, la luz les iba a resplandecer. Y dice la Biblia en el verso 17, para que quede claro, desde ese preciso momento comenzó Jesús obviamente a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto, amados hermanos, esto nos tiene que llevar al capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el capítulo 1 y en el verso 4 y en el verso 5 es claro lo que la Biblia dice. En Él, o sea, en Jesús, en el que venía, en el verbo de Dios, la palabra creativa de Dios, en Él estaba la vida. Escuche bien, en San Juan 1, ¿quién está ahí? ¿Jate? Amén. En San Juan capítulo número 1 y verso número 4 y 5, la Biblia dice, en Él estaba la vida. Y luego dice, aparte de la coma, y la vida era la luz de los hombres. Entonces la vida te tiene que iluminar, te tiene que bendecir. La vida era la luz de los hombres. El verso 5 declara, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Quiere decir, a ver, Natanio, no, tú eres mi nieto. Hermano Omar, venga, usted va a jugar el papel del diablo ahorita. No lo quería usar, pero el Señor lo va a usar. Haga de cuenta que este hermano ahorita, por ahorita, es el diablo. Dice. Entonces él, aunque venga con sus artimañas, sus mentiras y su poder, él no va a poder con Dios nuestro Señor. La luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron. La palabra prevalecer es permanecer venciendo. Quiere decir que cuando el Señor se acerca a una vida, esa vida que le cree, el diablo es derrotado, el diablo es vencido, el diablo es pateado y echado fuera. Gracias, hermano. Amén. Y luego vino de negro ahora. Amén. Ahora en el verso número 9 del mismo capítulo declara la palabra del Señor lo que confirma que habíamos leído en el verso número 4 de 2 Corintios. Porque el verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre para darle vida, obviamente, venía a este mundo. Pero esta luz verdadera ya vino a este mundo, está en este mundo todavía, alumbrando la mente y los corazones de las personas que quieran pasar de las tinieblas o de la oscuridad a la luz
luz. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente, como decíamos al principio, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús, el cual es la imagen de Dios. En San Juan 8:12, el Señor Jesucristo, después de aquel evento, de aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio y llevada ante Jesús, y como aquellos insistieran que ella había sido encontrada en pecado y le decían a Jesús, la ley dice que ella debe de morir apedreada, y Jesús escribía en el suelo. Pero dice la Biblia, como le insistían, Jesús entonces, enderezándose, los miró a todos, desde el mayor hasta el menor y del menor hasta el mayor, y les dijo, el que esté de ustedes libre de pecado, arrójele la primer piedra. Y la Biblia dice que desde el menor hasta el mayor todos se fueron. En ese contexto, en el verso 11, 10 y 11, Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo creo que esta, hermanos, me voy a tirar aquí, como están en las fotos así. ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? No hay ni uno, Señor, todos se han ido. Pues vete, ni yo te acuso. Esas palabras, amado hermano, esto, vete, yo no te acuso, y por no acusarte, yo no te condeno. En el verso número 2 entonces dice que volvió otra vez Jesús a decirle a la gente, diciéndoles, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué increíbles pasajes. Quiere decir que si en algún tiempo de nuestra vida tiene luz, dirección para seguir, ¿sabe que por esta luz ahora yo sé lo que hay allí? Sé a lo que me expongo si me acerco a la orilla. Sé que no debo de caminar más de aquí porque la luz me lo está indicando. ¿Creen ustedes que el Salmo 119 y el verso 105 es un verso que pasa a la ligera? Lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino. Cuando esta palabra nos alumbra, hermanos, nos alusa, vamos a poder tener dirección y cuidado para no tropezar. Y esto es lo que nosotros hoy necesitamos entender. Por eso en el mismo Evangelio de Juan, ahora en el capítulo número 12, en el verso 35 y 36, dice la Biblia que entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, vea, y esto es importante, Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no seáis sorprendidos por las tinieblas. Y luego dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Alguien podrá decir, sí sé a dónde voy, sí. Sí sabes cuando te levantas y te vas a tu trabajo, y sabes cuando regresas en el mundo secular, pero en lo espiritual no sabes a dónde vas. Para poder nosotros manteniendo caminar seguros y ir hacia adelante, Jesús debe de estar brillando en nuestra vida, porque Él lo dijo anteriormente, como lo decíamos en San Juan 8:12. Jesús volvió a decirles otra vez a aquellos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces San Juan 8 a San Juan 12, verso 35 y 36, ahora escuche el verso 36, declara fielmente, y esto es hermoso, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Antes muchos de nosotros éramos hijos de las tinieblas, lo que quiere decir espiritualmente hablando, éramos hijos del diablo. Entonces alguien hoy se puede ofender por lo que estoy diciendo. ¿Quiere decir que yo soy hijo del diablo? Yo no lo digo, lo dice la Biblia, lo dice Dios. Yo solamente lo estoy repitiendo. Yo era un hijo del diablo antes. Yo creía que era hijo de Dios. Pero los hijos de Dios tienen que tener un nacimiento. Y debe de ser un nacimiento del agua y del espíritu en la regeneración en la vida de la persona. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Hoy nuestros hijos, nuestros nietos, familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos tienen que nacer de nuevo para que sean hijos de Dios.
hechos hijos de Dios. Y no quiero meterme en el asunto allá de Juan 1, versos 10, 11 y 12, porque el asunto es que el tiempo no se detiene y quiero terminar con esto. Escuche lo que la Biblia dice en Efesios 5, versos 6 y 8, declara: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas causas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz. Nos guste o no nos guste, se apruebe o se desapruebe, en este mundo hay dos clases de seres humanos: los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los que están separados de Dios, que no tienen esperanza, y los que tienen esperanza. Y con esto, amados hermanos, voy a Colosenses 1, 12 al 14 y declara: cuán gran gozo, y doy gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13 declara: el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos, vea bien, redención por su sangre y el perdón de los pecados. Entonces el asunto de sacar de la oscuridad o de las tinieblas y ser traídos a la luz es el rescate que el Señor quiere hacer en la vida del hombre y de la mujer que se encuentra lejos por el pecado. Por último, la palabra de Dios declara, y con esto tengo que terminar, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 26, cuando el apóstol Pablo fue llevado ante el rey Agripa para que diera prueba o defensa de lo que hacía, de lo que creía, la palabra del Señor dice del verso 15 al verso 18, cuando él le estaba dando el testimonio al rey Agripa, como el testimonio que dio en el capítulo 22 del libro de los Hechos y el mismo testimonio que dio en el capítulo número 9 del libro de los Hechos, es lo mismo. Y cuando en el verso 15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Cuando Jesús le aparece en el camino que iba de Jerusalén a Damasco. Entonces dice: ¿quién eres, Señor? Y él, Señor, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Vea, hasta el verso 18 voy. Y dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti para mostrártelas. El verso siguiente, el 17, dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pero el verso 18 es el verso clave para que todos entendamos dónde estábamos, dónde estamos y a dónde vamos. Pero también para que tú te des cuenta dónde estás y de dónde el Señor te quiere rescatar. Porque el verso 18 dice: para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, obviamente, de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No se ocupa ir a la universidad para entender esto, ni se ocupan muchas sesiones para poderlo comprender. La realidad es que el que está en la oscuridad no sabe a dónde va. Su vida está lejos de Dios. Hoy esta luz verdadera, como decía el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4 y verso 5, esta luz que era la vida de los hombres ya vino al mundo. Por eso nosotros que estábamos muertos hoy vivimos. Por eso nosotros que estábamos en la oscuridad y en la penumbra y en la muerte, hoy estamos en el resplandor glorioso de esta maravillosa luz. Por eso tú necesitas creer en el Señor. Ponga mi hija Jade, no me puedo quedar con eso, se me viene a la mente. Capítulo 1 de Juan, versos 10, 11 y 12. Les digo el 10. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Hablando de Jesús, el verbo de Dios encarnado. Pero cuando el verso 11 dice claramente, vea, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, dice el siguiente verso, pero a los que le recibieron les da la potestad, que es el poder de ser hechos. Obviamente, a los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Lo voy a decir con respeto, mucho yo lo dije.
Yo creí que antes, así como era de malo, perdido en la oscuridad, muerto en el pecado, yo decía que era hijo de Dios. Hoy mucha gente me dice a mí que es hija de Dios. Pero la Biblia dice, en el verso que estábamos leyendo, el 12, dice: más a todos los que le recibieron en aquel entonces, a los que creen en su nombre, se supone que ahora les dio la potestad, que es el poder o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13, vea lo que dice: esos hijos de Dios no son engendrados de la sangre, ni de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mientras tú no nazcas de nuevo como una nueva criatura, del agua y del espíritu, por la regeneración en tu mente y en tu corazón, estás en peligro más que la ruleta rusa. Pastor, ¿por qué dijo hace rato que la ruleta rusa no era tan mala? Porque por cuestiones de la suerte, uno de esos dos iba a quedar vivo. Pero en esto, el que no recibe a Jesús, el que no es de Jesús en esta vida, no importa que sean miles, millones con M, o billones con B, o trillones, se van a perder. Porque este es el caso. Había más ventaja y oportunidad en la ruleta rusa. Ese es el peligro que corren los tuyos, los míos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, en el entorno de tu vecindario, la gente que está allí. El día de ayer yo le hablaba a un muchacho y le dije: el Señor ha sido bien paciente contigo, hermano. Y tú le prometes al Señor y me lo dices a mí: ahí voy a estar en la iglesia, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Y no llegas. Le dije: ¿sabes una cosa? No importa todo lo que quieras conseguir, cuando has perdido lo esencial de la vida, no tienes nada. Y no importa todo lo que no tengas, si lo tienes a Jesús. Colosenses 2:10 declara que en Él estamos completos. Alguien de veras le da un aplauso al Señor. Había alguien que quiera venir y agradecerle al Señor, nuestro Dios: gracias, Padre, me sacaste de la oscuridad y me trajiste a la luz admirable. Tu luz me has trasladado. ¿Por qué no venimos al altar? Alguien venga y dígale: Señor, ten misericordia, tantas veces me has hablado, he hecho caso omiso, Señor, no te he querido creer. Perdóname la incredulidad y ayúdame a tener fe en ti, en tu nombre, para que salves mi vida de la condenación eterna, Dios, que a mí me espera.